Está bien. Muy bien, entonces lo que voy a empezar con vamos a hablar sobre los libros que vas a necesitar para el negocio. Solo vamos a hacer una visión general de los libros de negocios para empezar. Muy bien, entonces, si vas a ser un contratista en Florida, vas a tener que tomar la parte de negocios del examen, ¿de acuerdo? ¡Pum! Y los manuales que vas a necesitar son la guía del constructor para contabilidad, ¿de acuerdo? Este es uno de los manuales que vas a necesitar. Vas a necesitar tus documentos AIA. Ahora, te dicen que estos tienen que estar en un archivador y cuando tomes tu examen lo hacen. Así que tengo los míos en un archivador, ¿de acuerdo? Está bien. Y aquí están. Son el AIA 201 y el 401 y el AIA 701, ¿de acuerdo? Así que esos son los tres manuales que vas a tener. Vamos a hablarte de estos con más detalle en un minuto. Y luego tienes el manual de contratistas de Florida. Ahora, el que estoy sosteniendo es el 2021 y está bien si tienes el 2017. Ay, de acuerdo, así que también hablaremos mucho sobre el manual de contratistas de Florida. Así que eso es realmente como que hablamos de estos como si fueran tres libros, cuando en realidad los documentos de la AIA son tres. Pero ya sabes, hablamos de tres y lo que hacemos, lo que sugiero es que nosotros, especialmente si estás tomando el de residencial o el de constructor o el de contratista general y realmente nos gusta con todos los exámenes, es que hagas primero el de negocios, ¿de acuerdo? Y la razón por la que hacemos eso es porque, como puedes saber, puedes tener una docena de libros que eres responsable de conocer, ¿de acuerdo? Para todo tu examen. Sí, pero para el negocio y las finanzas solo tenemos estos tres, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que dominamos estos y aprobamos el examen de negocios, entonces todavía vamos a usar estos muy probablemente, especialmente en el residencial, constructor y contratista general e incluso en algunos de los otros exámenes de oficios también. En general nos gusta hacer el negocio primero. Bien, hablemos un poco sobre los manuales. Solo conocer los manuales te ayuda a entender, ya sabes a dónde ir, porque se trata de encontrar la información. Estos exámenes no están diseñados para que aprendas piezas individuales de información y las repitas. No están diseñados de esa manera, están diseñados para evaluar tu capacidad de saber dónde encontrar cosas en los libros y poder ir a buscarlas, ¿de acuerdo? Así que esa es realmente la clave. Y por eso entender la naturaleza de estos manuales va a ser muy importante para ti, ¿de acuerdo? Así que lo primero de lo que quiero hablar es de estos documentos AIA, ¿de acuerdo? Es posible que hayas visto o no estos documentos de la AIA antes y si nunca los has visto está bien. Probablemente la mayoría de los contratistas con los que me encuentro, probablemente la mayoría nunca no entienden de qué se trata la AIA. Esta clase en 2005 yo tampoco lo sabía. De acuerdo, pero pude obtener una puntuación bastante sólida en el examen y disfruté tanto la clase que decidí que empezaría a enseñar a la gente a hacer esto. ¿Está bien? Estás monto en realidad uiteract. Uiteract sinks outers contracts used for the trades EU, these road case por el Instituto Americano de Arquitectos. De acuerdo. Así que quiero que lo pienses. Este primero son las condiciones generales para el contrato de construcción, ¿de acuerdo? Así que quiero que pienses en esto. Es el 201. Quiero que pienses en un trabajo de construcción, uno grande, tal vez construir un condominio o construir, ya sabes, un gran trabajo comercial o algo así. Como te puedes imaginar, el contrato puede haber cientos de cuestiones con respecto a tu contrato. Tal vez quién será responsable de ella, sabes, la ubicación de las utilidades subterráneas, tal vez cómo vas a recibir el pago, a quién le vas a pedir tu dinero, sabes cuánto tiempo tienes para pedir tu dinero, con qué frecuencia vas a pedir tu dinero. Una vez que pidas tu dinero, ¿cuánto tiempo van a tener para probar que sí te deben el dinero o negártelo? Y luego, de una vez que te aprueben el pago, ¿cuándo vas a recibir el pago? ¿Cuáles son todos estos plazos involucrados? Bien, ¿qué pasa si encuentras algo mientras estás
cavando, estás excavando y encuentras algo que no estaba en el documento del contrato, algo, ya sabes, imprevisto, lo que llaman condiciones imprevistas. Bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿A quién tienes que notificar? Bien, eso solo toca la superficie un poco de las cientos de cosas que pueden surgir en un trabajo de construcción. Así que piensa en esto, si tuvieras un contrato diferente con cada trabajo que hicieras y no hubiera nada estandarizado, tendrías que leer cuidadosamente cada línea de ese contrato. Podría tener 50 páginas, ¿sabes? Y tendrías que leer cuidadosamente cada línea solo para asegurarte de que no estuvieras ignorando algo que pudiera surgir. Bueno, con los documentos de la AIA, lo bueno de esos es que sabes exactamente lo que dice ese documento de la AIA porque lo has hecho antes o has venido a esta clase, sabes, pero si estás haciendo un trabajo de la AIA, no lo sabes y haces varios de ellos y esta es la forma en que haces negocios con contratos de la AIA, es que entiendes, todos saben lo que se espera, ¿de acuerdo? Cuando vas a recibir el pago, sabes cómo solicitas el pago, sabes y cuántos días tienen para decirte, sí, estás bien, vas a recibir tu dinero y luego recibes tu dinero, ¿de acuerdo? Y como dije, ¿sabes? ¿Qué pasa con una orden de cambio? ¿Qué se incluye en una orden de cambio? ¿Qué esperan con una orden de cambio? ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con una orden de cambio? ¿Sabes? Hay algo llamado una directiva de cambio de drenaje de construcción. Tienes que hacerlo de todos modos, ¿de acuerdo? Y luego hay un proceso que ellos desarrollan para lo que es el cargo de construcción, ¿sabes? Lo que sabes cuál va a ser la cantidad y lo que sea. Entonces, hay todas estas cosas diferentes. Así que eso es todo sobre el 20. Eso es lo que este 20, eso es lo que realmente son todos los documentos de IA, pero el 2001 especialmente, míralo por un minuto. Lo primero que me gusta hacer es ver si un libro tiene un índice, ¿de acuerdo? Entonces, este es el índice cuando lo abres y en realidad se llama tabla de artículos, es como lo llaman. Así que es algo realmente bueno entender todos estos diferentes artículos y qué son. Entonces, tienes las disposiciones generales, que son cosas como quién posee los documentos, ya sabes, los arquitectos poseen los documentos, y así sucesivamente. Luego tienes al propietario. Bien, entonces tienes esto. El número 2 es el propietario, el número 3 es el contratista, el número 4 es el arquitecto. De lo que se trata todo esto es de la relación entre estas tres personas. ¿Cuáles son las responsabilidades y derechos del propietario? ¿Cuáles son las responsabilidades y derechos del arquitecto? ¿Y cuáles son los propietarios y, ya sabes, derechos y responsabilidades del contratista? ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Y todas estas cosas diferentes y su relación entre sí. ¿De acuerdo? Y cómo notifican las cosas. ¿Sabes? Vas a notificarlos por escrito. Tienes que notificarlos dentro de tantos días. El contratista va a perder su seguro, tiene que notificar al arquitecto y al propietario dentro de tantos días que ya sabes, algo está pasando con su seguro, solo todo tipo de cosas que están en el AI 201. Pero se trata de la relación entre el propietario, el contratista y el arquitecto, ¿de acuerdo? Y su relación contractual. Ahora, arquitecto, esto es. Cada vez que escucho el término arquitecto, voy a pensar en el AIA 201, porque no puedo pensar en un lugar, en ninguno de estos manuales donde hablen de un arquitecto. Así que si escucho arquitecto, automáticamente está bien. Eso probablemente sea el 201, ¿de acuerdo? Y algunas, ya sabes, las responsabilidades del arquitecto, cuáles son los deberes del arquitecto, cuáles son los poderes del arquitecto, ya sabes, y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y luego tienes al propietario del proyecto. Ahora tú, propietario, sabes, podría ser en esto, sabes, el contratista, por supuesto, va a estar por todas partes y va a haber cosas sobre contratistas en todos los diferentes manuales, pero también habrá algunas responsabilidades que tienen aquí, ¿de acuerdo? Y si miras estos artículos, verás subcontratistas. Voy a saltar el número 6. 7 cambios en el trabajo. Esas son tus órdenes de cambio, ¿vale? El tiempo número 8. Sabes cuáles son tus plazos. Número 9, este es importante, pagos, ¿de acuerdo? Y finalización. Número 10, protecciones de tu persona, personas y propiedad. ¿Quién es responsable de este tipo de cosas? Seguro, ¿de acuerdo? Descubrir y corregir el trabajo. Así que no repasaremos el resto de ellos ahora mismo, pero esto te da una idea. Este es un contrato y esto es lo que tienes que hacer bajo esas ciertas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, la razón por la que te estoy diciendo esto es por una razón es cuando recibas esa pregunta de examen, va a aparecer que está bien, alguien tiene que hacer algo aquí. Esta es una responsabilidad, este es un plazo, hay muchos plazos aquí. El propietario es responsable de hacer esto, el contratista es responsable de hacer esto, el arquitecto es responsable de hacer esto. Y hay muchos plazos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tipo de pregunta. Va a ser muy específico sobre lo que alguien tiene que hacer
Gran parte de la otra información en los otros manuales es más general, ¿de acuerdo? Más información general sobre lo que hacen los contratistas y cómo un contratista debe estar licenciado y todas estas otras cosas. Pero si la pregunta parece un plazo o algo muy específico que una de estas personas, el arquitecto, el propietario o el contratista tiene que hacer, hay una buena probabilidad de que esté en el AYA 201. Bien, no vamos a ir página por página en esto, eso será para un futuro, video futuro. Pero por ahora, esto es un resumen. La otra cosa que quiero que sepas es que hay un buen índice, ¿de acuerdo? Este es el único documento AIA que tiene un índice. Así que realmente necesita un índice, los otros dos son más pequeños. No necesariamente necesitan un índice, ¿de acuerdo? Así que te animo a usar esto, ¿de acuerdo? Y esto es, cuando estés tomando este examen, si no lo sabes ya, entonces te diré, usa los índices. Los índices son los más, y la palabra correcta es índices, pero ya sabes, mucha gente no entiende, ya sabes, ¿por qué? Sabes que índices es más fácil de entender. Entonces usas los índices, miras, lees la pregunta, obtienes la idea general. Obtienes la palabra clave, la frase clave, el concepto general, luego vas al índice y luego te llevará a la página, ¿de acuerdo? Si te vuelves realmente bueno con estos libros y los conoces muy bien, bueno, ya sabes, entonces puedes navegar los libros sin el índice, pero lo más probable es que el 99% de las personas use el índice, esa va a ser la clave. Y este tiene un índice. Ahora, ahora, tienes uno y tienes uno, digamos, Por ejemplo, digamos que obtienes una pregunta sobre tu permiso de construcción. ¿Quién es responsable de obtener el permiso de construcción? bueno, miras en el índice, buscas bajo B, dice permiso de construcción 3.7.1, vamos a 3.7.1 y ¿qué dice 3.7.1? A menos que se indique lo contrario. Permisos, tarifas, avisos. A menos que se disponga lo contrario en los documentos del contrato, el contratista deberá obtener y pagar el permiso de construcción. Ahí lo tienes. Entonces, si recibes la pregunta sobre el permiso de construcción, vas al índice, permiso de construcción, boom, contratista. El contratista paga por el permiso de construcción. Y así es como usas este documento, ¿de acuerdo? Entonces, los otros documentos que son importantes son los II. Los otros documentos de AIA con los que tienes que estar familiarizado, necesitas estar, es el 401. Ahora, ¿de qué trata el 401? Bueno, este es el formulario estándar de acuerdo entre el contratista y el subcontratista. Una vez más, piensa en esto, piensa en todos los problemas que pueden surgir entre un contratista y un subcontratista. Por ejemplo, ya sabes, el subcontratista no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo le notificas? Bueno, es mejor notificarle por escrito, ¿verdad? Más vale que le des tantos días. Y eso es lo que esto, ya sabes, para corregir el trabajo. Y si no corrige el trabajo, entonces tienes que encontrar a alguien más para hacer el trabajo, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, todos estos plazos, todos estos números de días, todo esto, el método de notificar al subcontratista, todas estas cosas están especificadas en este documento. Está bien, esta es la relación. Entonces, cuando recibes una pregunta donde se habla de la relación entre el contratista y el subcontratista y donde es específico sobre especialmente cuántos días, ya sabes, tienes que hacer algo, hay una muy buena probabilidad de que esté en el AIA 401. Ahora, eso no es 100%. Eso va a ser la mayoría de las veces. Hay otra información sobre subcontratistas en otros lugares de los manuales. Está bien. Manual de Contratistas de Florida tiene un capítulo 10 donde hablan sobre subcontratos, hablan sobre tu subcontratista y sus responsabilidades, etc. Pero en su mayoría, cada vez que veo el término subcontratista en un examen, pienso primero en el 401, a menos que sea muy general. Si es específico sobre cuáles son las responsabilidades del contratista con respecto al subcontratista o viceversa, entonces vas a pensar en AIA 401. Está bien. Así que ese es el 401. Ese, por cierto, no tiene un índice, así que querrás mirar la tabla de artículos. Bien, una vez más, tienes tu tabla de artículos aquí y dice que subcontratas los documentos, derechos y responsabilidades mutuas. Y luego está el contratista, el subcontratista, una vez más, cambios en el trabajo. Número 7, ya sabes, o 6 son reclamaciones y disputas. 7, terminación, suspensión, asignación de algún tipo. Entonces, el 11 es realmente importante, ya sabes, pagos, 12, seguros y fianzas. Entonces, esto te da un buen resumen de exactamente, ¿sabes? Dónde, cómo está organizado esto. Y esto va a ser muy importante porque no hay un índice para ayudarte. ¿De acuerdo? Sí.
Y una vez más, vamos a detallar página por página estos documentos allá. Pero por ahora, solo estamos obteniendo una visión general, que muchas veces es todo lo que vas a necesitar de todos modos, pero siempre es bueno obtener más detalles. Está bien, de acuerdo. El último es sobre esto. Es el IA 701. Así que tenemos el IA 701 y instrucciones para los licitadores. Entonces, cada vez que veo el término licitador en un examen, LICITADOR, pienso en IA 701. Ahora, eso no es 100% porque tienen licitación y estimación en el manual del contratista, pero especialmente cuando se trata de un marco de tiempo específico o un deber específico del licitador, está bien. Entonces vas a pensar 701. Muy bien, ¿qué tipo de cosas tiene que hacer el licitador? Bueno, hay algunos ejemplos. Digamos, el licitante tiene que dejar un depósito para obtener los documentos del contrato. Bueno, los documentos de licitación los llaman. Bueno, una vez que devuelves los documentos de licitación, tienes X número de días para recuperar tu depósito. Bueno, ese es el tipo de cosas tontas que ponen aquí que podrías tener que, ya sabes, saber en un examen. Está bien. O digamos que el postor quiere alguna aclaración, está bien, sobre, ya sabes, uno de los documentos de licitación. Bueno, hay un plazo involucrado donde el contratista tiene que solicitar la información al arquitecto tantos días antes de la fecha en que se deben presentar las ofertas. Está bien, porque tienes que darle al contratista algo de tiempo. No puedes esperar hasta 45 minutos antes de que se entreguen los documentos de licitación y decir, oh, por cierto, ¿puedes explicar esto? Sabes, necesito alguna aclaración. Otro problema es, digamos que el contratista quiere sustituir algo en el documento de licitación. Así que quiero usar este material. ¿Puedo usar este material en lugar de otro material? Bueno, tienes un plazo en el que tienes que pedir eso. Tienes que presentar eso, como lo llaman, tantos días antes de la fecha de recepción de las ofertas, y luego lo que te van a decir es, está bien, puedes usar este material, pero adivina quién es responsable si no funciona. Y vas a ser tú, el contratista, quien lo proponga. Bien, y estas cosas, estos son el tipo de detalles que están en el 701. En los documentos de AIA la clave es la especificidad. Si hay un plazo involucrado, especialmente, y es miembro AIA, propietario, contratista, arquitecto, 40, ese es el 201, 701, instrucciones para licitantes. Bien, y otra cosa es que pueden decirte, según los documentos AIA, no tienes que preocuparte por cuál. Ya sabes dónde encontrarlos. Bien, así que lo sabrás. A veces lo hacen y a veces no. Hice un desglose una vez cuando tomé el examen de contratistas generales. Bien, entonces tomas el examen de negocios y luego vas a tomar el de administración de contratos. Bien, ese es el siguiente examen generalmente. Generalmente las personas toman la administración de contratos si están tomando el de constructor residencial o general. Y el nombre del examen es Administración de Contratos, ¿verdad? Bueno, adivina qué, se trata de contratos. Había más preguntas sobre documentos AIA en ese examen de Administración de Contratos de contratista general que en cualquier otro manual. Está bien, está bien. Entonces, pensamos en la administración de contratos y la gestión de proyectos, y estoy hablando de constructor residencial y general ahora. Pensamos que esas dos últimas pruebas son pruebas de oficio, pero realmente tienen mucho contenido de negocios también. Así que esa es una razón por la cual, sí, especialmente para tu constructor, tu residencial y tu general, queremos que hagas el negocio primero porque hay mucho solapamiento una vez que llegas a tu examen de comercio, ¿de acuerdo? Así que tienes que saber esto. Muy bien. Entonces, esos son tus documentos de AIA. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre la guía de contabilidad para constructores, ¿de acuerdo? Esta es la guía de contabilidad para constructores. Muy bien. No tienes que ser un contador experto para pasar este examen, ¿de acuerdo? Todo lo que tienes que poder hacer es buscar información. Así que vas a leer una parte, saber qué va a estar en la guía del constructor para la contabilidad. Bueno, todos sabemos cuáles son los términos contables, ¿verdad? Libro mayor, balance general, estado de resultados, chequera, acumulaciones, inventario. Sabes, todos estos términos que hemos escuchado toda nuestra vida y hemos tratado de evitar porque realmente no es lo que queremos hacer. Queremos construir cosas, ¿verdad? Pero lo hemos escuchado, ya sabes, con sabes, la gente en el, oh, está bien.
Bien, la gente en la oficina habla sobre la nómina y ya sabes, y todo este tipo de cosas de las que tienes que saber un poco. Bueno, para aprobar el examen tienes que saber, tienes que ser capaz de encontrarlo en el libro de pruebas. Entonces, si hay una pregunta que tiene un término de contabilidad, parece que va a ser una pregunta de contabilidad. Lo primero que quiero que hagas es que vayas a la guía del constructor para la contabilidad. Ahora, no hay garantía de que esté aquí, pero a menos que sepas que está en otro lugar del manual del contratista, porque no vas a obtener preguntas de contabilidad en los documentos de la AIA, ¿de acuerdo? Basado en, ya sabes, mi explicación de eso. Pero estas preguntas de contabilidad podrían estar en el manual del contratista y lo explicaré en un minuto. Pero en su mayor parte, tus preguntas de contabilidad van a salir de tu guía del constructor para contabilidad. Una vez más, tiene un índice realmente bueno. Recibes una pregunta con un término contable y lo primero que quieres hacer es ir al índice de la guía del constructor para contabilidad y luego, con suerte, lo encontrarás. ¿De acuerdo? Si no lo encuentras en la guía de contabilidad del constructor, entonces vas a ir al manual de contratistas de Florida. Ahora, el manual de contratistas de Florida tiene el capítulo 3. Si miras el capítulo 3, dice gestión financiera. ¿Está bien? Entonces va a haber mucha información contable en la gestión financiera. Hay muchos términos, hay muchos conceptos que podrían estar en ambos libros, pero el manual de contratistas de Florida tiene cosas que no están en la guía del constructor para contabilidad y viceversa. ¿De acuerdo? Así que va a ser un desafío. Esta es una de esas cosas donde tienes que darte cuenta de que vas a buscar en esta guía del constructor sobre contabilidad para esta pregunta. Ahí es cuando esa alarma debe sonar en tu cabeza y decir, de acuerdo, he pasado demasiado tiempo mirando la guía del constructor para contabilidad, déjame ir al manual del contratista y encontrarlo. Y la buena noticia es que el manual del contratista también tiene un buen índice. Bien, ahora, hablando del índice en el manual del contratista, ha habido mucha actividad con el manual de contratistas de Florida. ¿De acuerdo? Hay mucho que revisar solo para hablar del manual en sí, sin entrar en los capítulos reales y la información. Está bien, déjame decirte de qué estoy hablando. En primer lugar, si tienes una edición de 2017 del manual de contratistas de Florida, eso es genial, ¿de acuerdo? Así que estamos en 2022 ahora. Tienen un libro de 2021, pero si tienes uno de 2017, está bien. 2017 hicieron un gran trabajo con, ya sabes, la edición. Tiene un índice. Cuando hice el examen en 2005 no tenían un índice en este libro, déjame decirte. Así que el libro de 2017 tiene el índice. Ahora, hay un par de cosas que han cambiado. Está bien, pero son muy pocos y me sentiría muy cómodo si alguien usara el manual del contratista de 2017 para aprobar, ya sabes, para usarlo como tu manual de referencia. Y a medida que avancemos, las muy pocas cosas que han cambiado, a medida que entramos en detalle, capítulo por capítulo, te las señalaré. Está bien, ese es otro video ahí, ¿no? Esto es un resumen. Bien, ese es el libro de 2017. Ahora, cuando llegas al libro de 2021, se vuelve un poco más complicado porque han salido dos versiones diferentes. La primera versión que sacaron no tenía un índice. Entonces, lo que tienes que hacer, y esto es muy importante, es asegurarte de tener este índice. Y debes asegurarte de que esté en una carpeta cuando vayas a tomar el examen, porque si no está en una carpeta, si algo no está en una carpeta, posiblemente no te dejarán llevarlo. Bien, esto aplica para tus documentos AIA y todo lo demás que lleves. Tiene que estar encuadernado. Este es un examen del libro abierto. ¿De acuerdo? Así que vas a llevar todos estos libros, ¿está bien? Así que este es mi índice, ha sido impreso. Y si no lo tienes, es muy importante. Necesitas llamar a donde sea que conseguiste tus libros, necesitas conseguir un índice. Ahora, si tu libro tiene un índice, si tienes un manual del contratista de 2021 y tiene un índice, entonces, eso es genial. Esa fue la segunda edición. Y tendrá un índice y puedes estar seguro de que ese índice es bueno. Entonces, hay algunas páginas que faltan en ese libro.
¿Y cuáles son esas páginas? Y puedo mostrártelas rápidamente porque mi libro sí tiene, está al final del capítulo 3 en lo que llaman la Circular E. Tienes estas cosas llamadas tablas de salarios, ¿de acuerdo? Y estas son las tablas que usas para calcular cuáles son los impuestos federales sobre la renta de alguien según su estado civil, cuántos dependientes están reclamando y con qué frecuencia les paga. Esos son los 3 criterios que usan en cuanto a qué tabla vas a usar. Ahora, la mala noticia es que esas páginas están perdidas. La buena noticia es que una vez que han decidido, no harán preguntas sobre impuestos federales sobre la renta y cuánto al usar estas tablas en los próximos exámenes. Supongo que en los exámenes de varios años, mientras usen ese libro de 2021. Y para ser honesto contigo, cuando hice mi examen en 2021, recuerdo que tenían preguntas sobre nómina, donde tenías que averiguar cuáles son los impuestos federales sobre la renta de alguien. He estado hablando con personas en los últimos años y no han estado haciendo esas preguntas de todos modos, así que no tienes que hacer nómina. Ahora, ¿tienes que hacer matemáticas? Sí, tienes que hacer algo de matemáticas, especialmente en, ya sabes, en todo eso. Especialmente en, ya sabes, negocios y finanzas. Tienes que saber, tengo una serie de videos solo sobre las preguntas de matemáticas. Te llevo a través de cada una de estas preguntas de matemáticas y trato de explicar muy cuidadosamente, paso a paso, cómo las haces. No es la forma en que lo haces en el mundo real, así que realmente necesitas que alguien te guíe sobre cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Y te daré, por ejemplo, en las matemáticas. En esta guía del constructor para contabilidad hay algo llamado porcentaje de finalización. La forma en que piensan que se supone que debes facturar es según el porcentaje del trabajo que has completado. A eso lo llaman porcentaje de finalización. Bueno, ¿cómo sabes qué tan completo estás? Bueno, según... El día del examen, la forma en descriptores vivados de tus costos hasta la fecha, lo que has gastado hasta ahora, todo se trata de costos. Es lo que has gastado hasta ahora, ¿de acuerdo? Y lo que vas a gastar, lo que llaman el costo estimado restante para completar. Y si lo que siempre le digo a la gente que haga es que cuando reciban una pregunta sobre el porcentaje de finalización, vayan a la página 24. En la parte inferior derecha de la página 24 hay una fórmula. Te dice que tomes el costo hasta la fecha, lo que has gastado hasta ahora, y lo dividas por el costo hasta la fecha más tu costo restante estimado para completar, que es otra forma de decir tu costo total. Y haces el cálculo, divides tu cototal, tu costo hasta la fecha dividido por tu costo total, y obtendrás tu porcentaje de completado. Será un decimal y tendrás que mover el punto decimal 2 veces. Si eso suena un poco complicado, no te preocupes porque hay un video que te guiará por todo eso y estarás bien. Está bien, solo tienes que prestar atención. Siempre ve a la página 24 cuando tengas un problema de porcentaje de finalización, a menos que realmente seas bueno memorizando estas fórmulas. Bien, eso es solo un pequeño desvío. Ahora, no terminamos de hablar sobre este manual de contratistas de Florida. Entonces, lo que me gustaría hacer es así que recapitulemos antes de entrar en el manual de contratistas de Florida. Hablamos sobre qué son los documentos AIA 201, 401, 701. Hablamos sobre la guía del constructor para contabilidad y vas a usar ese libro primero cuando tengas una pregunta de contabilidad. Vas a usar el capítulo 3 aquí, el manual de contratistas de Florida. Si no, puedes encontrarlo en la guía del constructor para contabilidad si es una pregunta de contabilidad. Todo lo demás estará en el manual de contratistas de Florida. Y puedo decirte, la primera vez que tomé el examen en 2005, salí porque en ese entonces tenías que hacerlo todo, lo hacías todo en 2 días. Hacías el de negocios y finanzas el martes, luego hacías la administración de contratos y gestión de proyectos el miércoles. Ahora esto es para tu constructor residencial en general, estoy hablando. Pero esto también, ya sabes, en cuanto a los negocios y las finanzas puede aplicarse a todos. Pero recuerdo pensar que si hubiera un libro que pudiera llevar a este examen, este sería el libro, ¿de acuerdo? Porque de aquí es de donde están sacando la mayoría de las preguntas en el examen de negocios y finanzas, y luego cuando llegas a la parte de comercio de constructor residencial y contratista general. Si estás haciendo un subcontrato como techador o una piscina o subterráneo
o aire acondicionado, entonces no tanto. Lo único que vas a usar es el capítulo 7 que trata sobre seguridad y hablaremos de eso. Bien, quiero hablar un poco más, quiero ir capítulo por capítulo y explicar un poco qué hay en este manual. Bien, primero vamos a hablar de vamos a quiero que vayas a la tabla de contenidos y dirá contenidos de un vistazo. Así que solo vamos a mirar esta lista, estos contenidos. Realmente no vamos a entrar en demasiados detalles en el libro en sí, pero una vez más, esto es solo una visión general de lo que hay en el libro. Habrá videos para cada capítulo en particular más adelante. Muy bien, entonces capítulo 1, planificación y organización empresarial. Bien, esto es principalmente, ya sabes, cómo vas a establecerte. ¿Está bien? Y alguien me explicó esto. De hecho, un estudiante me dijo esto una vez y no se me había ocurrido que este libro como que empieza desde el principio, cuando inicias tu negocio y te lleva a través del proceso hasta que realmente estás en el lugar de trabajo, todas las cosas que tienes que hacer. Porque comienzas planificando tu negocio, luego obtienes tu licencia y después tienes algo de gestión financiera y luego tienes que conseguir un seguro y te lleva por todo el proceso de esa manera. Es algo interesante. Nunca realmente pensé en eso hasta que un estudiante me lo dijo no hace mucho. Pero de todos modos, entonces, Capítulo 1 trata sobre la planificación y organización del negocio. Entonces, vas a trabajar como propietario único, vas a trabajar como una corporación, vas a hacer una S Corp. ¿Está bien? ¿Qué es una joint venture? ¿Qué es una sociedad? ¿Cuáles son las ventajas de ser una corporación frente a ser un propietario único? ¿cuáles son las desventajas de ser un propietario único? ¿Sabías que si eres un propietario único está bien, que si algo sale mal podría ser demandado y tus activos personales están en riesgo, está bien? Por eso, en la construcción, incluso si trabajas solo, generalmente eres una E Corp o una LLC, ¿de acuerdo? Porque sí, si gestionas esa LLC o S Corp correctamente, entonces te proteges en su mayor parte, ya sabes, en un mundo ideal, te proteges de la responsabilidad personalmente, ¿de acuerdo? Por eso las personas en la construcción generalmente no son propietarios únicos. Bien, de todos modos, estamos estableciendo nuestro negocio, estamos obteniendo capital inicial, tenemos todos estos formularios que tenemos que llenar cuando comenzamos. De eso trata el capítulo 1, ¿de acuerdo? Y como puedes notar, esto es diferente a todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? No es contabilidad. No son contratos. Bien, el segundo capítulo es licencias, ¿de acuerdo? Las licencias son, probablemente si pudiera elegir un capítulo que van a abordar más que cualquier otro, podría ser licencias, ¿de acuerdo? Así que esto trata sobre obtener tu licencia. ¿Cómo calificas para obtener una licencia? Luego tienes que hacer un examen y tienes que tener 18 años de edad y tienes que probar tu experiencia, ya sabes, y así sucesivamente. Y todo eso está en tus licencias justo ahí. Lo que puedes hacer para meterte en problemas con tu licencia, lo que puedes, ya sabes, tu educación continua, cómo mantienes tu licencia, cada 2 años tienes que hacer educar. Así que hay todas estas cosas sobre licencias. Ahora, las licencias están en el capítulo 2. Ahora, quiero hablar sobre un tipo diferente de capítulo. Tienen algo llamado capítulo 489. Ahora, la razón por la que lo llaman capítulo 489 es porque es un estatuto de Florida, capítulo 489. Es una ley. Esta es la ley que establece la contratación de construcción. Está bien. Entonces, sobre la parte de licencias de contratación. Entonces cuando hablamos... Entonces, lo que sucederá es que hablaremos sobre el capítulo 489. Ahora, el capítulo 489, lo que sucede en estos capítulos, algunos de estos capítulos, la forma en que están organizados es que, en primer lugar, generalmente es un abogado quien ha elaborado cada capítulo. Es un abogado diferente o un grupo de abogados para cada capítulo. Para el capítulo 2, lo que ha hecho el abogado es que ha ido y examinado el capítulo 489, ¿de acuerdo? Ha hecho esto toda su vida. Este es su negocio. Conoce el capítulo 489. Y ha tomado todas las partes importantes del capítulo 489 y las ha resumido.
Entonces, lo que llamo la primera parte del capítulo es el resumen, donde este abogado ha resumido todas las cosas que él o ella considera importantes. De vez en cuando también incluyen toda la ley en el libro, la ley palabra por palabra, capítulo 489, ¿de acuerdo? Entonces, una razón por la que es importante saber eso es porque hay ciertas cosas en el resumen que este abogado ha resumido para nosotros que él no mencionó, ¿de acuerdo? No pensó que fuera lo suficientemente importante como para mencionar. Entonces, es posible que no lo encuentres en el resumen. Puede que tengas que ir al documento del capítulo 489, palabra por palabra. ¿De acuerdo? Y así que solo quiero que estés al tanto de eso. Y solo mientras estamos en eso, si vas a la página, si estás en el libro de 2017, está en la página 2-62. Si estás en el libro de 2021, está en la página 258. Y este es el comienzo del capítulo 489, el capítulo 489, palabra por palabra. ¿De acuerdo? Y puedes hojearlo a tu gusto si quieres. Si te detienes, puedes, ya sabes, detener este video en cualquier momento y puedes mirar y ver todas las diferentes cosas sobre el capítulo 489. Damesar per il capítulo 2, tolwal Saturn de capítulo 489, Wonsiao Algorme capítulo 455. Entonces, quiero que retrocedas a la página 2-26 si estás en el libro de 2017 o a la página 2-32 si estás en el libro de 2021 y verás otro capítulo también. Esta es otra ley, capítulo 455. ¿De acuerdo? Y esto es las reglas, la ley que crea y gobierna la Junta de Licencias de la Industria de la Construcción. ¿De acuerdo? Así que podrías recibir una pregunta sobre la Junta de Licencias de la Industria de la Construcción y aquí es donde podrías necesitar ir. Si ellos, ya sabes, los deberes y poderes de la Junta, sabes, van a establecer tarifas y van a crear estos exámenes y ese tipo de cosas. Ahora, aquí hay algo importante que quiero que sepas sobre el capítulo 455 mientras hablamos de ello. Ahora, esto es un poco de ya sabes, un asunto del que necesitas estar al tanto si estás usando el manual del contratista de 2017. El capítulo 455 es un documento separado. El capítulo 455 en el manual de 2017 está desactualizado, ¿de acuerdo? Ha sido revisado. De hecho, ha sido revisado 2 veces, ¿vale? Así que, y de hecho, incluso si tienes el 2021, dependiendo de la fecha, ya sabes, están preparándose. Esto es mayo de 2022 cuando se está haciendo este video, o acaban de salir o están a punto de salir con otra revisión del capítulo 455. Así que necesitas asegurarte de tener el capítulo 455 actual. Ahora puedes ir en línea, ¿de acuerdo? Puedes ir en línea, ya sabes, a miflorida.com y pedir el capítulo 455 actual. Te animaría a hacerlo. Puedes simplemente descargar el PDF e imprimirlo. Asegúrate de que esté en un archivador, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tuviera el libro de 2021, prácticamente, yo básicamente iría con lo que tienen en el libro de 2021 y no me preocuparía demasiado. Si tuviera el manual de 2017, definitivamente querría el capítulo 455 actualizado. Hay muchas cosas nuevas desde desde la impresora de 2017, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas sobre, ya sabes, hemos tenido a mucha gente que se ha ido, ya sabes, a luchar en guerras y por nosotros, Dios los bendiga, y vuelven a estados, ya sabes, vuelven a casa y ahora están regresando al mercado laboral y demás. Y han hecho provisiones para que las tarifas no tengan que pagar, las tarifas que ya sabes que los no combatientes han tenido que pagar, ya sabes, tienen que pagar y demás. Así que, por supuesto, eso es algo genial. Y sabes, y necesitamos ser, y la otra cosa es que vamos a ser responsables de saber eso para el examen. Así que espero que eso tenga sentido. Y luego si retrocedes un poco, desde la página 226 o 232, dependiendo de dónde estés,
ahí es donde vas a ver el resumen, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los conceptos que quiero transmitirles es que este resumen, que muchos de estos capítulos, hay, hay, hay algunos de estos capítulos, no todos los capítulos son así. El capítulo 1 no es así, pero el capítulo 2 es así, y el capítulo 6 es así, y el capítulo 9 es así. Tienen el resumen en la primera parte del capítulo, y luego tienen las leyes palabra por palabra al final del capítulo, ¿de acuerdo? Así que solo quiero asegurarme de que estés al tanto de que así es como está organizado. Está bien, entonces hablamos sobre el capítulo 1, que es Nego. Estoy de vuelta en el contenido de un vistazo, por cierto. Estoy de vuelta de vuelta en la tabla de contenido. Entonces tenemos planificación y organización empresarial, capítulo 1, tenemos licencias en el capítulo 2, tenemos gestión financiera en el capítulo 3, ¿de acuerdo? Ya hablamos sobre la gestión financiera. De hecho, tienen dos secciones diferentes. Tienen una sección en la gestión financiera que dice simplemente contabilidad, que es solo contabilidad general que aplicaría a cualquiera, construcción o no. Y luego tienen una sección 2 que trata específicamente sobre contabilidad de construcción. Sabes, sí, vas a tener que entender que sabes, no es lineal. Van a haber algunos matices, supongo, como los llaman. Bien, ese es el capítulo 3, gestión financiera, y una vez más, al final de ese capítulo, al final del capítulo 3, tienen eso llamado la circular E. Por eso estaba hablando de las tablas de impuestos antes. La circular E es, y podemos simplemente ir y encontrarla. Si estás en el 2017, está en la página 349. Si estás en el 2021, está en la página 353, y esta es tu guía de impuestos para empleadores, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la publicación del IRS que te dice qué impuestos debes descontar a tus empleados, qué formularios deben llenar, ya sabes, cuando los contratas, ya sabes, cuánto descontar para su seguridad social y Medicare. Una vez que retiras el dinero, ¿qué se supone que debes hacer con él? ¿Cómo se supone que debes enviarlo al gobierno? ¿Con qué frecuencia debes enviarlo? Entonces, hay toda esta información que se llama la circular E. Creo que esta fue la primera pestaña que puse en mi libro, fue en 2005 cuando tomé mi primer examen. Fue la circular E, porque definitivamente quieres poder encontrar la circular E. Bien, eso es todo lo de gestión financiera. Recuerda, ese es el capítulo 3. Entonces, eso es todo sobre el capítulo de gestión financiera. El capítulo 4 trata sobre la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? La gestión de riesgos es cuáles son los términos principales. Bueno, estamos hablando de seguros, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de bonos, ¿vale? Entonces, probablemente tendrás que hacer un cálculo de bonos donde te dirán cuál es el monto de tu contrato y tendrás que determinar cuál es el monto del bono. Ese es un cálculo muy complicado, ¿de acuerdo? Así que no pienses que solo vas a tener que hacer un porcentaje, no es así. Es un proceso paso a paso, no lo vamos a repasar en este video, pero tengo un video que te guía sobre cómo calcular el costo de un bono. Te recomiendo encarecidamente que te familiarices con eso. Está bien. Eso es toda la gestión de riesgos. Hablará sobre todos los diferentes tipos de seguros, ¿sabes? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es el riesgo del constructor? ¿Sabes? Todos tus diferentes tipos de seguros y tus cláusulas adicionales, ¿sabes? Que les adjuntan y lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego hablarán sobre lo que llaman fianza, que es el afianzamiento. Bien, ¿cuáles son los diferentes tipos de fianzas? Bueno, tienes una fianza de cumplimiento que garantiza básicamente, ya sabes, que establece que, ya sabes, el contratista va a hacer lo que se supone que debe hacer. Hay una fianza de pago donde el contratista obtiene una fianza que dice que el contratista va a pagar a todos. Va a pagar sus materiales, va a pagar a todos sus subcontratistas, va a pagar a todos sus trabajadores y no va a recaer sobre el propietario pagar esto de nuevo, ¿de acuerdo? Esa es una fianza de pago. Y luego tienes una fianza de licitación. Hablamos sobre las licitaciones antes, ¿no? ¿De acuerdo? Si licitas el trabajo y el propietario y el arquitecto pasan mucho tiempo revisando tu oferta, ¿sabes? Y luego dices, no quiero el trabajo. Bueno, ellos desperdiciaron todo ese tiempo. Entonces podrían requerirte que presentes una fianza de licitación que diga, oye, si presentaste una oferta y aceptamos tu oferta y luego no entras en el contrato, bueno, y adivine qué, entonces pierdes esa fianza de licitación. Bien, entonces hay una fianza de licitación. Hay dos tipos de eso.
No entraré en eso ahora, pero eso estará en un video futuro. Está tu fianza de licitación, tu fianza de pago y tu fianza de pago, fianza de cumplimiento. Y luego hay algunas otras fianzas también. Así que ya sabes, solo tienes que mantener eso. Así que eso es todo gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Las leyes laborales, el capítulo 5 son las leyes laborales, leyes y regulaciones laborales y de empleo. Como te puedes imaginar, hay docenas y docenas y docenas de leyes sobre cómo se supone que debes tratar a tus empleados, ¿de acuerdo? Hay cosas sobre, ya sabes, está la ley de derechos civiles, la más importante es la ley de normas justas de trabajo. El más importante es la ley de normas justas de trabajo establece que, ya sabes, tienen reglas sobre el salario mínimo. Tienes que pagar el salario mínimo, obviamente. Tienes que pagar horas extras, ¿de acuerdo? Tienes que pagar tiempo y medio por cualquier cosa que supere las 40 horas a la semana, ¿de acuerdo? Y luego hay ciertas restricciones sobre el trabajo infantil. Cualquiera que tenga menos de 18 años, solo puedes hacerlos trabajar ciertas horas, solo puedes hacerlos trabajar en algunas profesiones, ¿sabes? Y realmente no quieren que trabajes con menores en construcción, ¿vale? Pero lee las reglas. Están ahí, en el capítulo 5. Y una vez más, hay un video que te llevará paso a paso, página por página, por cada una de estas leyes y lo que es importante. La otra cosa, hacia el final del capítulo 5, hay muchos folletos sobre el desempleo. ¿De acuerdo? Los beneficios de desempleo son un tema importante en el examen. Te van a hacer muchas preguntas sobre el desempleo, qué formularios tienes que llenar, qué salarios aplican al desempleo, ¿sabes? Tienes que saber que hay un plan federal de desempleo, lo llaman FUTA, F-U-T-A, y tienes que pagar al IRS, ya sabes, esas primas de FUTA. Y luego tienes como en Florida, tenemos un desempleo estatal y muchos estados lo tienen, la mayoría de los estados tienen un desempleo estatal. Entonces hay diferentes reglas para SUTA, desempleo estatal y desempleo federal, y tienes que entender la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces FUTA, desempleo federal, SUTA, desempleo estatal, ¿de acuerdo? Y luego hay algunos folletos y te lo señalaremos en una fecha posterior. Una vez más, esto es solo un resumen. Está bien. El capítulo 6 trata sobre la compensación laboral. Este es uno de esos capítulos que está organizado con el resumen al frente y luego la ley palabra por palabra al final. Mientras estamos en el capítulo 6, la ley que rige la compensación laboral es el capítulo 440, lo llaman, ¿de acuerdo? El capítulo 440 trata sobre la compensación laboral, ¿de acuerdo? Así que hay todas estas reglas sobre la construcción, ¿de acuerdo? Tienes que tener compensación laboral. Si estás en la industria de la construcción, si tienes un empleado, tienes que tener compensación laboral, ¿de acuerdo? Ahora, si no se considera construcción, no tienes que tener compensación laboral hasta que tengas 4 empleados, ¿de acuerdo? Así que hay una diferencia. Así que hay una diferencia. Por eso es importante saber qué considera el Estado como construcción y qué no considera construcción. A veces realmente no tiene mucho sentido. Tienen una lista de cosas que dice, bueno, esto no es construcción. ¿Sabes? Algo así como perforación de pozos en un terreno que ya tiene un edificio. Dicen, está bien, bueno, eso no es construcción. Está bien, entonces no tienes que seguir las reglas de compensación laboral de la construcción. Solo tienes que tener compensación para trabajadores si tienes 4 empleados, no un empleado. Muy bien, entonces hay todas estas reglas sobre, y luego continúan hablando sobre cómo calculan el costo del seguro de compensación laboral. Así que si alguien se lastima, ya sabes, el empleado tiene 30 días para notificarte. Este es el tipo de cosas que tienes que saber para el examen. Ahora, una vez que te notifican, entonces tienes que notificar a tu aseguradora dentro de 7 días. Estos son todos los plazos, un tipo muy típico de plazos sobre los que te van a preguntar en el examen. Así que te animo a que dediques algo de tiempo a ver esos videos del capítulo 6 y luego hay un resumen al principio del capítulo y luego vas a tener la ley palabra por palabra, capítulo 440. Y esa primera página, déjame ver si podemos encontrarla. Entonces vamos al capítulo 6A. Veamos aquí. Es 6, y creo que esta es la misma página en el 2017 y el 2021 es la página 666. Esa es la primera página de la ley palabra por palabra.
Y la razón por la que es importante encontrar esto, porque como dije antes, va a haber cosas en la ley, palabra por palabra, que no ponen en el resumen al principio del capítulo, que puede que tengas que encontrar. Y la página 666 es el índice para el capítulo 6, para el capítulo 440, que está en el capítulo 6, si eso tiene sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Compensación de trabajadores. Gran asunto, gran asunto, gran asunto. Allá afuera, probablemente uno de los temas principales en la construcción hoy en día es el costo de la compensación de trabajadores. Bien, el capítulo 7 trata sobre seguridad. ¿De acuerdo? La seguridad es, ya sabes, todos sabemos que eso es un gran problema en el trabajo también. Y, y eso va a ser, una vez más, eso va a ser el capítulo 7. Ahora, este es un libro de negocios y tiene perfecto sentido para mí que va a haber mucho papeleo y asuntos de negocios con respecto a OSHA. ¿De acuerdo? Una vez que algo sucede, vas a tener papeleo que llenar, tienes registros que debes mantener, tienes que saber cuántos empleados vas a tener, donde tienes que hacer ciertas cosas, ya sabes, con respecto. Vas a tener que conocer tus sanciones, ¿de acuerdo? Con respecto a OSHA. Entonces hay muchas cosas administrativas que van junto con OSHA, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Cuando reportas una lesión, ¿y qué es una lesión? ¿Qué es una enfermedad? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? De hecho, hablan de eso en este libro, ¿de acuerdo? Tienes papeleo, tienes un OSHA 300 y un 300A, y ahí es donde haces tu papeleo, y luego tienes un 301. Y así que discutimos todas estas cosas en el video sobre el capítulo 7. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el punto que estaba tratando de hacer era que, claro, hay mucho papeleo, no hay un negocio, ya sabes, hay muchos asuntos administrativos de los que necesitas estar al tanto con respecto a OSHA, ¿de acuerdo? Por alguna razón, comenzando en la página 7-41, empiezan a hablar sobre cosas que suceden en el sitio de trabajo, lo que yo llamo cuestiones prácticas, ¿de acuerdo? Lo que significa que de repente en la página 741 están hablando de excavaciones, ¿de acuerdo? Si cavas una zanja y tienes que apuntalarla, ¿qué vas a hacer para evitar que la zanja se derrumbe? ¿Está bien? En la página 7-44 tienen las pendientes, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de suelo que tengas, tienes que inclinar esa zanja o ese pozo para evitar que se derrumbe. Bueno, no creo que pertenezca a este libro, pero ¿sabes qué? No les importa lo que pienso. Lo pusieron aquí de todos modos. ¿De acuerdo? Y luego lo que realmente, de lo que hablan más que eso son solo 3 o 4 páginas de zanjas y excavación. Lo que realmente es importante aquí y cuál es el gran tema del que hablan, comienza en la página 7-47, que es aparejo de construcción y seguridad. ¿De acuerdo? Así que recibirás preguntas sobre aparejos, sobre cuerdas, qué tipo de cuerdas usan, cuál es el mejor tipo de cuerda, cuál es la cuerda más fuerte. ¿Cuál es una carga de trabajo segura? ¿Cómo calculas una carga de trabajo segura? Cuando pasas una cuerda por una polea, ¿qué le haces? ¿Sabes cuánto peso? ¿Sabes cuál es la tensión en la polea y cuánto peso puedes levantar? Y así sucesivamente. Todos los diferentes tipos de cuerdas. Y luego hablan sobre eslingas, ya sabes, y los ángulos de las eslingas y cómo mantienes una eslinga y cómo mantienes una cadena. Este es el tipo de cosas que yo, ya sabes, y ha sido así desde la primera vez que tomé mi primer manual en 2004, ya sabes, hice mi examen en, 2005 fue. Y mirando a través de todo, ya sabes, y siempre me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo esto en este libro? Bueno, está aquí. Y obtendrás preguntas en el examen de negocios y finanzas de esto, este final del capítulo 7. Así que solo mantente en silencio. La buena noticia es que cuando uses el índice, cuando busques cuerda o aparejos en el índice, te llevará prácticamente a la página correcta. Así que este es el del 2021 que tengo.
Y dice, cuerdas y aparejos, bloques, cuidado y manejo, cambios, señales manuales de grúa, cuerdas de fibra y así sucesivamente. Ganchos y pasa a la siguiente página. Ahora, si tienes el 2017, es ligeramente diferente. Tienen una sección separada para aparejos y una sección separada en el índice para cuerdas, pero es fácil de encontrar de todos modos. Así que eso es un poco sobre el capítulo 7, ¿de acuerdo? Una vez más, solo estamos haciendo un resumen de este libro. De todos los libros de negocios aquí. Y ahora estamos hablando del capítulo 8. El capítulo 8 trata sobre contratos, contratos de construcción, ¿de acuerdo? Ahora, ya hablamos de que nuestros documentos AIA son contratos, ¿de acuerdo? Y en realidad hay alguna información sobre contratos que no mencioné, pero hay algunos tipos diferentes de contratos de los que hablan en el capítulo 3, ese capítulo de contabilidad, ya sabes, de gestión financiera. El capítulo 8 trata sobre contratos, es solo sobre contratos. Bueno, ¿cómo sabemos? Si vamos a consultar el manual del contratista para una pregunta en lugar de los documentos de AIA para una pregunta. Bueno, la cuestión es que el capítulo 8 es información generalizada. ¿Qué es un contrato? ¿Cuáles son los tipos de contratos? ¿Cuánto tiempo tienes para hacer cumplir un contrato? ¿Sabes cuáles son los elementos de un contrato? Y así sucesivamente. Así que esta es información general. Los documentos de la AIA, recuerda, son requisitos contractuales específicos en ese contrato particular. Así es como sabes a qué libro vas a ir. Especificidad significa que vas a los documentos de la AIA. Información general sobre contratos, vas a ir al manual de contratistas. También habrá información sobre contratos en el capítulo 10. Así que los contratos van a ser... Hablamos sobre la gestión financiera, ¿sabes? Hablamos de que la contabilidad es complicada porque tienes que ir a 2 libros diferentes. Vas a ir a la guía del constructor para la contabilidad. Si no está allí, vas al capítulo 3 del manual de contratistas. Pero también hablamos de que los contratos van a estar en 3 lugares diferentes. Capítulo 8, acabamos de ver, está completamente dedicado a contratos, nada más que contratos en el capítulo 8. Pero en el capítulo 3 también los mencionan el tipo de contratos. Y una vez más, cuando veas ese video lo verás. Y luego el capítulo 10 lo mismo. Hablan de contratos nuevamente en el capítulo 10. El capítulo 10 se llama gestión de proyectos. Así que hablan sobre contratos. Pero está bien. Vamos a pasar al capítulo 9. Bien, el capítulo 9 es también uno de esos capítulos donde tienen el resumen al principio del capítulo. ¿Algún abogado ha resumido todo lo que él cree que necesitas saber o ella cree que necesitas saber al principio del capítulo 9? Luego, la segunda mitad del capítulo 9 es la ley palabra por palabra. La llaman capítulo 703. Y esa es la ley que establece las reglas sobre la ley de gravámenes. Está bien, entonces, gravámenes, muy bien, ¿qué tienes que hacer? Hay un proceso paso a paso que debes seguir si quieres presentar un gravamen válido. Bien, hay un documento llamado aviso de inicio y todas las reglas sobre el aviso de inicio. Si eres un subcontratista o un proveedor de materiales, tienes que presentar lo que se llama un aviso al propietario. Bien, y hay un plazo involucrado, 45 días desde que comienzas a trabajar. Y luego está la reclamación de gravamen en sí. Está bien, una vez que, primero que nada, tu aviso al propietario tiene que ser entregado de una manera particular. Está bien. Así que solo tienes que saber que hay 4 maneras diferentes y tienes que conocerlas. En el mundo real solo hay una manera, lo vas a enviar por correo certificado. El día del examen hay 4 maneras diferentes de enviar una notificación al propietario. Está bien, y luego tienes tu reclamación de gravamen, que es el siguiente paso en el proceso, donde sí, ya sabes, todavía no te pagan después de tu notificación al propietario. Tienes 90 días desde tu último trabajo en el sitio para presentar tu reclamación de gravamen y todas las cosas que la reclamación de gravamen debe tener, y así sucesivamente. Y luego, ¿cuánto dura la reclamación de gravamen? Bueno, esa reclamación de gravamen dura 1 año. Bien, si no te pagan en ese año, entonces tendrás que presentar una demanda, bien, en el tribunal. Así que, ya sabes, hay un proceso involucrado y necesitas conocer todas estas cosas, y hay un video que te guía página por página. Y luego, una vez más, al final del capítulo, tienen palabra por palabra. Bien, y luego eso nos llevará a través de la ley de gravámenes. Y luego, el último capítulo del libro es el capítulo 10 y se llama Gestión de Proyectos. Y se trata de un
Acabo de mirar el índice del capítulo 10. Se trata de estimar y ofertar y tus planes. Sabes, tienes algo llamado especificaciones, ¿de acuerdo? Estimar, ya sabes, estimar el costo de tu equipo, estimar el costo de tu mano de obra. Hay un problema, hay una sección sobre contratos, hay algo de información sobre subcontratistas. Por eso te decía antes, tienes tu 401, que es información específica sobre la relación entre un contratista y un subcontratista, que en realidad es un contrato. Y luego tienes algo de información general sobre subcontratistas en el capítulo 10. Está bien. Programación y planificación y horarios y diferentes personas en un trabajo, tu superintendente de proyecto, tu gerente, quién hace qué, quién es responsable de mantener el horario y así sucesivamente. ¿Sabes? A sus responsabilidades ahora y luego al final del capítulo 7, después de todo eso, hablan, creo que empieza en la página 1091. Acabo de ver 1091, donde hablan sobre el cumplimiento ambiental para la industria de la construcción. Está bien. ¿Cómo manejas los desechos peligrosos? ¿Cómo manejas un derrame peligroso? ¿Cómo manejas el asbesto? ¿Qué haces si vas a trabajar sobre mojados? Está bien. Todas estas cosas diferentes todas estas cosas diferentes que discuten las conformidades ambientales al final del capítulo 10. Eso es todo. Eso te lleva a través de... Esa es una buena introducción a los libros, los manuales que vas a necesitar para el examen de negocios y finanzas.